Bueno, entonces yo tengo que darle a los estudiantes la oportunidad de conocer historia, porque la educación tenemos que entenderla no como eh, hoy en día, ¿no? No como yo voy a enseñar al muchacho a que haga tal o cual cosa, porque pobrecito tiene conocimiento, no. Esa visión enciclopédica de la educación, ojo, enciclopédica en el sentido de la enciclopedia de los franceses, donde todo el conocimiento estaba reunido en el colegio, en la escuela, y uno se lo iba a dar a los chamos, ya no es una realidad. O sea, la información, el conocimiento está afuera. Está a la disponibilidad de un paper en Google. Está en una revista, está en un documental, está en una película. O sea, hay un universo de posibilidades de la tecnología, que es una maravilla en ese sentido, eh, pero la educación tiene que saber eh, guiar a los chamos a que obtengan ese conocimiento y por eso es que se hace tan importante, vamos a regresar al inicio, que el chamo pueda tener las habilidades de comprensión. Porque si no es capaz de comprender lo que está recibiendo de afuera, va a terminar generándose una información completamente distorsionada de la realidad o va a terminar generando un caos, un desastre como profesional o como individuo, ¿no? Mira que ahorita, por ejemplo, el tema yo pensé en un momento que era broma, el tema de los terraplanistas es una realidad. O sea, el tema de los que afirman hoy que la Tierra es plana, no es mentira. O sea, hay gente que lo afirma. Y creo que con convicción. Y no porque no se lo hayan enseñado en la escuela, sino porque está recibiendo información de muchos lados y no tiene la capacidad o las herramientas, vamos a llamarlo herramientas más allá que capacidad, porque la capacidad todos la tenemos, no tiene las herramientas para tamizar esa información y realmente convertirla en una información valiosa. Y saber discriminar lo que es real de lo que es ficticio. Y por eso es tan, tan, tan importante regresar a las herramientas básicas en la educación. Pero Lectura, comprensión de aquí lectura. llega un punto, y disculpa que te interrumpa, en cuanto a quién genera la información que está recibiendo esa persona. Por ejemplo, o la autoridad que proyecta el emisor de ese mensaje, ¿no? Y aquí voy con algo que es que en el buscador de Google, de acuerdo a la ubicación geográfica, tú colocas un texto en específico y de acuerdo a su ubicación te da diferentes resultados. Y en ocasiones puede contradecirse la información que sale en Estados Unidos a la que salga, por ejemplo, en China. O bueno, en China no se usa Google, pero más o menos para que se entienda la distancia geográfica. Entonces, ¿cómo lograr identificar cuál información es fidedigna, es correcta y cuál no? Si, por ejemplo, Google te está generando resultados en función de una misma información y cuando buscas algo contrario, opuesto, simplemente el buscador no te lo genera. Eso es uno de los retos de la alfabetización digital. Porque así como hay un analfabetismo funcional en la lectura tradicional, en la comprensión de lectura tradicional, eh, necesitamos formarnos o necesitamos formar a los chamos en habilidades de crítica de esa información que están recibiendo. O sea, si yo sé, o sea, yo por ejemplo, yo decido hoy buscar noticias sobre determinado grupo político en México, los resultados de México van a estar acorde a lo que la mayoría de la información que se genere en ese país.
es lo que llamamos, o lo que se llama comúnmente, la hegemonía comunicacional. Quien es mayor, quien tiene mayor capacidad de colocar información en las redes o en Internet es el que va a determinar el comportamiento de esos buscadores, esos motores de búsqueda. Eh, por ejemplo, esto normalmente las figuras públicas las acusan mucho de esto. Determinado candidato político tiene tantos millones de seguidores en X, ¿ok? Anteriormente Twitter. Pero esos seguidores son seguidores reales o son bots. Entonces, normalmente se utilizan bots para replicar información y eso termina generando en los algoritmos de los buscadores que esa sea la información que más aparece. Claro. Entonces, en función a esas tendencias, porque los buscadores lo que hacen es procesar la información que más abunda, no que te la den como válido o no, ahí viene el tema de la discrecionalidad o del análisis de esa información, eh, sino como está regionalizado, los servidores están regionalizados, maneja la información que se está manejando en ese servidor y lo que más está generando información es lo que te va a poner a disposición. Entonces ahí viene la parte de la alfabetización digital, eh, de tu saber contrastar esa información. ¿Ok? ¿Y cómo la contrastas? Con el mismo buscador, la misma herramienta te permite contrastar información. O sea, por ejemplo, tú solicitas una información en ChatGPT, eh, dime las críticas de la película Frankenstein. ¿Ok? Ella te va a generar las críticas que se están dando en el mercado latino, el mercado hispano, que es el mercado objetivo en el cual está la información, ¿ok? En el que tú te estás manejando. Pero a lo mejor las Grupo al que críticas que te... perteneces. ¿Ah? En el mercado donde pertenece. Eh, eh, recuerdo desbloqueado, me hizo recordar los DVD, lo de los Blu-ray, que estaban por zonas. Eh, este, Al club de entonces, video. hay una zona donde hay películas específicas para esa zona y hoy en día, bueno, pero si tú vas a buscar en el mercado anglo, en Inglaterra, que de donde es natural la obra de Mary Shelley, porque quizá las visiones de los ingleses sobre la película Frankenstein son muy diferentes a las visiones que podemos tener en América Latina o en Hispanoamérica. Entonces, si tú quieres realmente evaluar una crítica objetiva de cómo está siendo evaluada la película, tú tienes que buscar en los distintos lugares, en las distintas fuentes de información para poder contrastar esa información. Ahora, si tú quieres quedarte con la información de un solo lado, bueno, ya eso es tu decisión. Pero Pero tienes que tener herramientas para poder el contrastar. alfabetismo digital, o sea, desarrollar esa habilidad es a través de qué? De la lectura, según la conversación que hemos tenido, ¿no? O sea, la Pero lectura es es lo que que te en va a parte, permitir desarrollar ese pensamiento crítico. claro, en parte esa es la base. Ok. Porque si tú empiezas a leer la información que tienes disponible, que te arroja un buscador o que te arroja una inteligencia artificial, y tú tienes las herramientas para entender cuál es la tendencia comunicacional que se está manejando allí, ¿ok? Mm. Básico como extraer las ideas principales y secundarias de un texto, que uno lo ve como que qué fastidio en castellano. Ay, qué fastidio, ideas principales, ideas secundarias. No, señores, es la base. Es la base. Si tú logras extraer, mira, hay textos que están muchas veces, o información que está en las redes, que está tan mal estructurada que ni siquiera las ideas son sólidas o no tienen argumentos. Pero esa es la información que está en las redes o la información que está en los medios de digitales. Pero si tú logras tener esa estructura, tú vas a poder discernir de si esa información es válida o no válida, si tiene sustento o no tiene sustento, si tiene un cuerpo probatorio o no tiene un cuerpo probatorio, y luego tú vas a contrastar con otras informaciones, dependiendo de tus propios intereses, por supuesto. Eh, pero esas son habilidades que se adquieren.
¿ok? Si nosotros agarramos a un niño de 4 o 5 años y lo dejamos en la casa solo y no le enseñamos a leer, y pasan 10 años y ese niño nunca tuvo la instrucción para aprender a leer, mira, yo te aseguro que es muy poco probable que él aprenda a leer. Puede ser que viendo comiquitas en inglés aprenda inglés, Ok. pero a leer no va a aprender, porque es una habilidad que se adquiere. Entonces, la comprensión de textos, la comprensión de lectura, es una habilidad que se adquiere y es la base para todo lo demás. Y de allí la importancia. Y por eso, como ya lo hemos señalado anteriormente, en muchos países, y lo que tú señalabas con respecto a la educación de las élites, están concentrados en que los chamos o que sus hijos o que su grupo heredero eh, adquiere esas habilidades. Y que son habilidades fundamentales. Mira, uno lo ve muchísimo. Eh, por ponerte un ejemplo, eh, yo tengo un gran amigo que da clases en un colegio en El Paraíso. No voy a señalar, no voy a mencionar el colegio, pero da clases en un colegio de los más importantes del Paraíso, de los más grandes del Paraíso. Bien, ya me puedo imaginar Eh, alguno. y ellos ven clases de las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde. Ven una gran cantidad de horas de clase. Las exigencias de esos muchachos son 3, 4, 5 veces superiores a las exigencias de cualquier otro colegio privado de la zona. ¿Ok? Y tú dices, ¿qué está pasando? Aquí tenemos dos realidades de la educación. A lo mejor estos chamos que salen de ese colegio no van a aprovechar todas esas habilidades o todos esos recursos que les están dando. A lo mejor, pero están teniendo la oportunidad de manejar esos recursos. Cuando yo agarro a mis muchachos de mi colegio y digo, ay, a ellos no les gusta leer, yo a ellos no los voy a mandar a leer porque no les gusta. Yo estoy privando a mis estudiantes de la oportunidad. Y eso ha simplificado mucho la educación y ha hecho que es mi principal crítica al sistema educativo actual, es que nosotros mismos los docentes hemos, por disminuir la carga, que es mucha, aunque la gente no lo crea, la gente se dice, los profesores no tienen muchas vacaciones. Sí, pero la carga que tenemos es bastante importante. Eh, Simplificar la educación de los chamos por una comodidad nuestra o una comodidad del sistema, porque al sistema no le interesa tampoco, cuando hablo del sistema hablo de los gobiernos, Claro, en los general. gobiernos, sí, los gobiernos se mueven, y más los gobiernos democráticos o los gobiernos que tienen algún peso mediático o que dependen del peso mediático, a ellos les conviene más decir, este año graduamos a 100.000 bachilleres, Producir estadísticas voluminosas. producir estadísticas voluminosas, porque a lo que decía esto, nuestra educación es una educación de masas. Entonces, no importa, o sea, yo decir, yo repartí 50 millones de libros. Mira, cuando salió la colección Bicentenario, que para quienes no saben, son unos libros que el gobierno de Venezuela editó hace algunos años con la intención de darle a los jóvenes la oportunidad de tener un material. No vamos a entrar en tema de que si estaban ideologizados, no, no, eso ya es otro harina de otro costal, eh, pero le dieron a los chamos esa herramienta para tener un material de estudio, porque son chamos de escasos recursos y ta, 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 ta. Yo trabajé en un colegio en San Bernardino, colegio grande en San Bernardino, privado. A los colegios privados no les daban esos libros, por supuesto, y tampoco lo íbamos a recibir. Eh, pero yo iba bajando por la plaza de los estudiantes, que está donde hay la plaza de los liceos, que hay tres colegios, el Michelena, el no sé qué, son como tres colegios ahí en San José. Y iba saliendo como a las 5, 5:30 de la tarde, y toda la plaza de los estudiantes estaba llena de hojas de los libros. Los estudiantes salieron de recibir los libros y empezaron a romperlos. En una pérdida total de recursos para el Estado y una total pérdida de tiempo realmente.
Eh, yo, porque soy así, me le acerco a uno y le digo, chamo, no lo rompas, dámelo, Ok. regálamelo. Ah, bueno, sí, señor, agárrelo. Y le digo, ¿y por qué los rompe? Es que eso pesa mucho. O sea, el valor del libro. O sea, ni siquiera era una carga ideológica o algo así, No, sino era no, tú me dices, simplemente no, algo si tú banal como el eso peso. te hubiese dicho, yo voy a romper ese libro porque ese libro X tiene razones. Ah, una corriente de pensamiento que a mí ajá. no me interesa, yo, bueno, haga una pira y le enciende candela, está bien, aunque yo no estoy de acuerdo con eso, pero no, era simplemente porque le incomodaba en el morral, le incomodaba, está cargando peso, qué fastidio. Y uno así como, yo me quedé fue, ok, ok, ok. El esfuerzo que pudo haber hecho el Estado, tema formación familiar, tema hogar, tema miles de cosas, ok. Ya se escapa de nuestro punto clave, ¿no? Pero, wow, uno se queda impactado con todo lo que pasa en ese ámbito. Entonces, a los chamos hay que brindarle las herramientas para el conocimiento. Y esas herramientas pasan por la estructura más elemental desde las primeras edades, porque como te lo dije hace un rato, si yo le pongo a leer a un chamo en tercer año, doña Bárbara, y le digo, hazme un análisis de las implicaciones históricas y políticas de los personajes que representaba Mr. Danger, que le va a dar un colapso mental, si el chamo no ha tenido o no ha adquirido las habilidades de lectura previamente. Entonces, el cerebro es un músculo que se ejercita, que tiene una habilidad extraordinaria que se ejercita rapidito. Tú empiezas a leer en 2 meses y en 3 meses ya has adquirido un montón de conocimientos y habilidades y hábitos que son impresionantes. Eh, pero el problema es iniciar. Y si desde el Estado, desde la familia, no se fomenta o no se incentiva esa práctica, es muy, muy, muy difícil y no hay sistema que lo supere. Ok. Voy a hacer la penúltima pregunta. ¿Crees que desarrollar esas habilidades te puede llevar a tener una vida más feliz y más completa? ¡Wow! En lo personal, o sea, te voy a dar dos respuestas. La respuesta íntima, personal, natural, yo diría que no necesariamente. Porque en la medida en que tú te vuelves más crítico, ¿ok? Eres capaz de observar con mayor agudeza la realidad circundante. Y Ok, eso a veces es abrumador, ¿ok? Mientras eres más o mientras eres menos crítico, mientras menos capacidad de observación, de análisis, de síntesis puedas tener de los fenómenos que están alrededor, eres más tranquilo, ¿ok? Eres mucho más tranquilo. O sea, te lo voy a poner un ejemplo. Eh, un, un analista militar no va a ver con el mismo grado de preocupación lo que puede estar ocurriendo en determinada zona con una movilización de tropas de un ejército X, a lo que puede estar pensando un panadero que se dedica toda su vida a hacer pan y ya. ok, Ambos pueden recibir la noticia. Mira, el ejército de tal sitio está movilizando tropas hacia la frontera en un ejercicio militar, no sé qué más. Muy banalmente puede decir, bueno, viene una guerra. el panadero dice, "Hombre, viene Bueno, ya un viene conflicto." una guerra, voy a vender más pan. Ok, Pero el nivel de estrés, de, de interés que pueda generar en un especialista o en alguien que tenga otras herramientas de análisis va a ser completamente diferente, ¿no? Entonces, eso es bastante relativo y por eso es que funciona también el tema de las redes y de la banalidad mediática, porque
te evita pensar, te genera comodidad, o sea, pensar, el ejercicio de pensar, te lo dije comenzando la conversación, requiere un esfuerzo físico, energético importante. Ah, ese es otro factor que no lo tocamos, pero bueno, ya por cuestiones de tiempo no creo que lo vayamos a tocar. El tema de las condiciones de vida de las personas. Para que tú puedas pensar bien, para que tu cerebro sea un músculo lo suficientemente sólido para desarrollarse, necesita ingesta de proteínas, por ejemplo. Necesita ingesta de aminoácidos. Si tú no tienes esos recursos, porque nunca los recibiste, porque tu alimentación es extremadamente deficiente, mira, te va a costar mucho más, o va a costar mucho más adquirir las habilidades que el resto. Ok, Entonces, por eso es tan importante temas como la nutrición, la alimentación, la ingesta de proteínas, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, recientemente una diputada chilena señalaba, que se hizo viral en redes sociales, señalaba que los bolivianos son menos inteligentes, ujú, ¿ok? Porque les falta oxígeno en el cerebro, ¿ok? Bueno, eso es falso, desde mi punto de vista como docente. Y sí, el boliviano que vive en el altiplano, su cuerpo se ha adaptado eh, a recibir menos oxígeno, pero el cuerpo se adapta. Mientras el cuerpo tenga una ingesta de proteínas y de recursos minerales lo suficientemente sólidos para el desarrollo de su cerebro, se va a adaptar. Pero si no lo tiene, ahí es donde comienzan las deficiencias intelectuales. Y uno de los grandes problemas de los países más pobres es que si no tenemos una ingesta alimentaria lo suficientemente sólida, nutritiva, nos va a costar muchísimo más. Vamos a tener menos atención, hay un tema nutricional con el desarrollo del cerebro que está íntimamente relacionado. Es decir, son tantos factores que inciden en este proceso que se nos iría la vida analizándolos todos, ¿no? Pero, pero volviendo a lo básico, herramientas, habilidades que se adquieren progresivamente son fundamentales para cualquier proceso que venga en adelante. Lo demás, el cielo es el límite. ok. Ahora sí vamos con la última pregunta. Si tú tuvieses que dar un consejo a una persona que tiene limitaciones tanto en sus condiciones de vida, como también acceso a educación de calidad, a acceso a libros, pero esa persona quiere progresar, quiere agudizar su mentalidad, su progreso en sí. ¿Cuál es el consejo que tú le darías a esa persona para que pueda encaminarse en ese rumbo? Bueno, el proceso de aprendizaje más básico en el mundo es el ensayo y el error. Eh, en ese caso sería la perseverancia, porque independientemente de las condiciones que pueda tener un individuo, que pueden ser muy adversas, pueden ser muy difíciles, si persevera lo suficiente, puede conseguir muchísimas cosas. Claro, esto no es una receta del éxito, ¿ok? Tampoco es un qué sé yo, metafísica, si crees y tienes mucha fe, lo vas a conseguir. No, es la cosa un poquito más difícil, eh, pero por algo hay que empezar, ¿ok? Yo lamento mucho que en mi país eh, la biblioteca pública esté desapareciendo. Muchas bibliotecas que antes yo visitaba cuando venía a Caracas ya cerraron, eh, porque el tema de la brecha es importante. No podemos asumir que todo el mundo tiene acceso a tecnología, pero sí todo el mundo debería tener acceso o poder tener acceso a bibliotecas públicas. Entonces,
yo creo que es fundamental que, a pesar de que eso pueda parecer hoy caduco, pueda parecer hoy un ejercicio así como que, una biblioteca en pleno siglo XXI, en la era de la Algo información. así. O sea, ¿como para qué? O sea, ¿para qué si Internet te lo da todo? Tienes todo el acceso de un clip. Sí, pero si no tienes las herramientas más elementales, siempre está la opción de una biblioteca o siempre tiene que haber la opción de una biblioteca. En Venezuela y en casi todos los países de Hispanoamérica, la educación básica es gratis. O por lo menos el Estado garantiza una educación básica. Y esa tiene que ser la piedra de angular de todo lo demás. Por eso es tan importante la educación a niveles iniciales. Porque no sabemos qué va a querer un chamo o cómo se va a desarrollar. Pero si tiene una base, eh, es fundamental. Por muy difíciles que estén las condiciones, nunca hay que dejar de estudiar. Yo entiendo que la realidad a veces lleva a nuestros jóvenes a, yo prefiero irme a trabajar porque es preferible poner el pan en la casa que, que, eh, que estar en una escuela, recibiendo una información que a mí aparentemente no va a servir para nada. Pero ese aparentemente tiene matices. Mira, yo tengo estudiantes que en bachillerato era malísimo y flojo, eh, y que 10 años después, 8 años después, me escriben en redes sociales y, y me preguntan cosas de historia, porque 10 años después les interesó, Ok, porque 10 años después descubrieron que les interesa, ¿no? Entonces, no hay un límite para el conocimiento, simplemente son procesos muy a la larga duración, proceso de aprendizaje a la larga duración. Lo que tú señalabas de la alfabetización prolongada, siempre estamos aprendiendo a la larga, ¿no? Siempre estamos adquiriendo habilidades progresivamente hasta que nuestro cerebro se apaga. ok. Bueno, Ronnie, muchas gracias por tu tiempo y por habernos compartido todo tu conocimiento y tu experiencia y que sea de provecho para la audiencia. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, igual por la invitación y bueno, estamos a la orden para cualquier cosa. Igualmente por acá, Chévere. la distancia.